mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, y después de esta preciosa adoración, segmento de adoración, el servir con el amor del video de Milton y Evelyn, los líderes que tenemos, que gloria a Dios por la excelencia de cada uno de ellos. Un aplauso a ellos. Milton, you're awesome, brother. Que Dios te bendiga mucho. Yo quería tener un mensaje, porque el mensaje de las madres, pues mucha gente escucha, ¿verdad? Primera de Samuel, que lo tuvimos la semana pasada con el ejemplo de Ana. O Proverbios 31, que es como el clásico de los mensajes. O pues el mensaje de María también, de la bendición sobre Dios, sobre ella. O de las matriarcas, si podríamos usar esa palabra. Sara, Raquel, Rebeca, son personas que han sido honradas a través de la Biblia y han modelado el ejemplo de una madre. Y yo, analizando toda esta semana y buscando dirección de Dios, yo decía, wow, qué contraste, la verdad que Dios sabe todo lo que hace. Y por eso Él escoge a una jovencita para venir a este mundo. Escoge una mujer para venir a este mundo. Porque, ¿verdad? A pesar de que le achacábamos siempre el pecado, y la primera falta a Eva y a Adán y todas esas cosas, pero si usted lee a través de la Biblia, las mujeres que Dios había escogido y que las llamó para su reino, la mayoría de ellas terminaron, si no podríamos decir todas, terminaron bien. Lograron el propósito. Pudieron cumplir las promesas de Dios. Los hombres, ¿verdad? Muchos de ellos pues no terminaron muy bien y dieron un poquito de dolor de cabeza, así que gloria a Dios por las mujeres, que son un buen ejemplo para nuestros hijos y también para nosotros. Vamos a hablar de la genealogía de Jesús y no se asusten, yo no la voy a leer completa. Ahí hay varias generaciones y, si no me equivoco, son 46 nombres que vamos a ver. Si usted lo lee en Mateo capítulo 1, no lo vamos a leer completo. Yo voy a tomar por sentado que usted ya se lo sabe de memoria, la genealogía de Jesús, el capítulo 1, especialmente Mateo, el capítulo 1 completito, con esos nombres tan raros que yo sé que muchas de ustedes quisieran tener para sus hijos. Pero hay 5 mujeres en esta genealogía que no son las matriarcas. Y es interesante cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, le inquieta a Mateo a que ponga estos nombres en la Biblia. Primero, era algo totalmente diferente en ese tiempo. Las mujeres, ¿verdad?, no se honraban de esa forma y no se reconocían. Pero más curioso es que Mateo empieza su genealogía, ¿verdad?, con estas 5 mujeres. Y lo escribe para como herencia y un legado para todos nosotros. Y yo espero que nos dé tiempo en esta mañana, si no, pero continuamos después la próxima semana, ya que en mayo estamos dedicándolo a las mujeres. Ahí hay 5 mujeres en la genealogía del Mesías que para nosotros pueden ser de mucha edificación y experiencia. Porque no es, si mencioné, ¿verdad?, que había hombres que comenzaron bien y terminaron mal, y hay mujeres que comenzaron mal y terminaron muy bien. La carrera en el Señor no es como comenzamos. A Dios no le importa cuando nos llama nuestro pasado, no le importa de dónde salimos. Lo que le importa es cómo terminemos y cómo, ¿verdad?, reconozcamos y respondamos al llamado de Él. Y eso es bien importante en nuestras vidas, es demasiado importante en nuestras vidas. Y estas 5 mujeres me llamaron la atención porque excepto una, pero todas pasaron por un pasado horrible. Y yo no sé ustedes, pero yo tengo pasado. Y la mayoría de nosotros, de alguna forma u otra, tenemos un pasado. El que no tiraba piedra, ¿verdad?, se cogía el lápiz del maestro, pero siempre de una forma u otra tenemos un pasado. Y aquí hay 5 mujeres que después usted las puede marcar en el primer capítulo de Mateo. Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María. Esta mujer, como mencioné, despertó en mí el buscar el por qué, ¿verdad?, Dios quería que estuvieran
y algo especial que vio Mateo en reconocerlas en esta línea genealógica de Jesucristo. Estas mujeres son un cuadro y una referencia de las mujeres que Dios usó para que fueran madres del Mesías, porque hay algo especial en ellas. Y, ¿verdad? Y finalmente, por medio de ellas, llegar al Salvador de nosotros, a nuestra vida. En esta genealogía, estas mujeres que son mencionadas en Mateo, cuando está escribiendo su historia, nos llama a nosotros a considerar el pasado de ellas, ¿verdad? Y vamos a comenzar con Tamar. Tamar fue una mujer determinada en recibir las promesas de Dios. Ella había recibido una palabra del Señor. Y muchas de ustedes como madres, y aún como esposas, y aún como hijas, han recibido promesas del Señor. Porque Tamar comienza la lista o encabeza la lista de las mujeres y María la termina. Tamar recibe una promesa y María también recibe otra promesa. Y hay promesas que nosotros recibimos y a veces no entendemos o no sabemos cómo llevarlas a cabo y cómo poder cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Tamar es interesante, ¿verdad? Porque Mateo la pone primero en las mujeres y está determinada a que se cumpla el propósito de Dios. Ella está determinada a tener su posición especial en las tribus de Israel, en el pueblo de Dios. Y hay veces que nosotros tenemos que luchar para recibir nuestras bendiciones. Y hay que luchar en contra de cielo y tierra, si pudiéramos decir de esa forma, para poder recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La historia de Tamar, para que usted entienda un poco en cuanto a ella. Ella se casó con el primer hijo de Judá, que era uno de los líderes, ¿verdad?, del pueblo de Israel, una de las tribus de Israel. Se casa con el hijo de Judá, pero el primer esposo de ella muere, que era el primogénito de Judá. Y ahí hay un problema ya. En este tiempo de la historia, estamos hablando de casi 4000 años antes de hoy, que las mujeres sin hijos era un problema. Las mujeres sin esposo era un problema. En esa sociedad, si usted no tenía hijos, no valía mucho. Y si no tenía esposo, no valía nada. Si se quedaba viuda y nadie la quería reclamar. No tenía esperanza de sobrevivir. No tenía ni tan siquiera tierra, ningunos recursos para sostener su vida. Entonces ella conoce las leyes, ¿verdad?, que habían, aunque no estaban escritas, pero había leyes en principio. Porque esto fue antes de que se escribiera la Biblia. Y ella va donde Judá y le dice, tú sabes que me toca tu segundo hijo. Y yo no sé usted la posición de madre, pero cuando su nuera llega y le dice, mira, ya el primer hijo se murió, ahora dame el segundo. Yo no sé cuántas de ustedes se lo pondrían en una bandeja de plata. Aquí está el segundo hijo también, tómalo. Pero Judá pues tuvo que corresponder al pedido de ella y sabía cuáles eran los principios. Y le tuvo que dar su segundo hijo. El problema de esta mujer es que su segundo hijo muere también. O sea, ella se quedó sin el primer esposo y se quedó ahora sin el segundo esposo. Y Judá tenía un tercer hijo de los varones que le quedaban. Yo no sé la tormenta que tuvo Judá en su corazón o en qué cueva él escondió a su hijo menor, pero el punto es que él no se lo quería dar a ella. Ya ahí había un menosprecio como mujer hacia ella, como persona. Ya ahí había un rechazo de la sociedad. Y esta mujer, a pesar de tener esas cosas en contra de ella, dijo, como quiera, yo sé que Dios va a bendecir. Yo me niego a no tener las promesas de Dios en mi vida que no se cumplan. Yo me niego a que no haya una descendencia de mi persona. Yo tengo mi lugar en el pueblo de Israel. Yo tengo mi lugar y mi parte entre mi gente. Cuando ella va donde Judá para volverle a pedir su tercer hijo, Judá no se lo quiere dar. La rechaza completamente. Y ahí es donde entonces viene la crisis. Y después usted la puede buscar en la historia. Y Dios pone esta historia de Tamar en la historia de José. Hace una pausa de cómo José estaba viviendo. Si después usted quiere buscar la referencia en Génesis. Y lo que había pasado José. Y saca la historia de Tamar para tenerlo nosotros como legado. A pesar de todo lo que había pasado como mujer. Yo no sé si ustedes han pasado problemas y han pasado circunstancias. Ella podía haber dicho, yo me voy a rendir. Yo no voy a tratar una tercera vez.
hasta aquí voy a tirar la toalla. Imagínense, lo que yo toco se daña. Y nosotros somos expertos y somos bien maduros espiritualmente en señalar a la gente, porque se nos olvida que teníamos un pasado. Se nos olvida de donde Dios nos sacó. Y le decimos, muchacha, si tú, imagínate, mujer, tú lo que tú tocas se daña, lo que tú tocas se rompe. Y la Biblia, el Espíritu Santo es tan sabio que nos dice que Dios castigó a estos dos hombres porque había maldad en el corazón. Obviamente Judá no lo sabía y ellos no tenían la palabra revelada y en el pueblo no se había revelado de que ellos estaban haciendo las cosas malas, pero ella no tuvo ninguna culpa de lo que había pasado en su vida con sus esposos, con sus dos esposos anteriores. Y hay circunstancias que ustedes como madres, como mujeres, le van a ocurrir que a lo mejor no tienen ninguna culpa. Y no se pueden quedar así, no se pueden echarse a llorar o a rendirse y decir, yo no voy a dar un paso más. Con esto no me muevo más. El propósito y las promesas que Dios les pone en el corazón a ustedes se van a cumplir. Se van a cumplir. Hay que creer la palabra del Señor. Hay que creer la palabra del Señor. Y Él les va a dar el camino por donde ustedes tienen que andar. Para hacer la historia larga, corta, ella busca y usa la sabiduría y se convierte, usa unos medios que nosotros no promoveríamos en estos tiempos, pero logra unirse con Judá y logra tener hijos. ¿Ok? Si usted después busca la palabra, se unieron en una forma totalmente errónea que no era aprobada por Dios. Pero Dios permitió que de ella saliera también la línea del Mesías. Dios permitió, a pesar de su pasado, a pesar de sus errores que cometió, Dios permitió que el Mesías viniera de su descendencia. Y eso es para nosotros grande, porque no hay límites para Dios. No hay límites para Dios. Hay veces que nosotros tomamos decisiones erróneas y cometemos errores, y ustedes como mujeres y como hijas y como esposas, a veces cometen errores. Nosotros como hombres, como esposos, a veces cometemos errores y decimos, de esta situación Dios no puede sacar algo bueno. Pues Dios sí puede sacar algo bueno. En todo tiempo Dios puede sacar algo bueno, porque el propósito de Dios se va a cumplir. Así que ustedes no se rindan, no se miren en el espejo y digan, ya yo no puedo hacer más nada, ya yo no tengo más esperanza. Los dos primeros esposos míos, los dos primeros proyectos míos, los dos primeros tratos que quise hacer se murieron. Yo no voy a tratar una tercera vez. Y traté una tercera vez y lo hice totalmente erróneo, en contra de la palabra de Dios. Pero a pesar de todo eso, cuando uno tiene un corazón correcto y uno se arrepiente ante el Señor, Dios endereza el camino y trae bendición a nuestras vidas. Esa es una bendición, Tamar. Ella le creyó a las promesas del Señor. Hay otra mujer interesante en la palabra del Señor y en la genealogía de Jesucristo, que se llama Rahab. Rahab es el modelo peculiar de los que a lo mejor no han nacido en el pueblo de Dios, no han estado en el pueblo de Dios y están en el otro lado y se convierten quizás en su adultez o ya pasadita en años y todas esas cosas, en la segunda o tercera edad. Rahab tenía todo en contra suya. Era una mujer que estaba destinada a la destrucción. Pertenecía al pueblo que estaba destinado a la destrucción. Ella estaba al otro lado de la muralla. Esa historia la podemos ver en el libro de Josué, la historia de Rahab, ¿verdad? Y usar la palabra que los adultos puedan entenderla, era conocida como Rahab la ramera. Y es interesante que ella, cuando recibe unos espías en su casa para esconderlos, ella ve algo diferente en ellos y dice, yo he escuchado del Dios de ustedes, yo he escuchado de las promesas que Dios ha hecho con ustedes, yo he escuchado de los milagros que Dios hizo con ustedes. Y hay veces nosotros como hombres y como mujeres y como personas vemos a otra gente y decimos, wow, como Dios bendice a esta generación o a estas personas y no me bendice a mí, o yo no me siento capaz de ser parte del pueblo de Dios por mi pasado o por lo que yo he vivido, de la forma que yo he vivido. Rahab es el modelo de una persona inconversa, de una persona que no tiene a Dios en su corazón, pero dice, yo quiero, porque he escuchado, yo quiero que me hablen un poco del Dios de ustedes.
Y yo me imagino esa noche, ella hablando con los espías y escuchando lo que había hecho Dios, el testimonio de Dios en el mundo entero en esa época. Ella decía, yo, a pesar de cómo yo vivo, a pesar de que yo soy extranjera, a pesar de que yo vivo al otro lado del muro, a pesar de que yo estoy designada para la destrucción, yo sé que ustedes tienen un Dios que es misericordioso. Yo sé que ustedes tienen un Dios que da oportunidades. Y yo quiero obedecer a ese Dios. Y esas son las decisiones que nosotros tenemos que hacer en el corazón a veces. Y nos va a costar. Podemos estar en una comodidad detrás de una muralla pensando, lo que Dios está haciendo no me afecta a mí o no tiene nada que ver conmigo, Dios se olvidó de mí. Ya estoy mayor, ha pasado muchos años, las promesas yo no las he visto cumplir y Dios se ha olvidado de mí. Pero es interesante ver el modelo de Dios, la misericordia de Dios cuando recibe a esta mujer. No solamente ella fue salva, se salvó toda su familia. Una mujer que había sido desechada por la sociedad, había sido separada, había sido marcada como anatema, separada para destrucción de ella y de toda su gente. Ella en fe pudo aceptar al Señor, en fe pudo aceptar lo que Dios estaba haciendo, lo recibió en su corazón y fue salva. Amén. Fue de bendición. También nosotros en el día de hoy podemos hacer lo mismo y decir, yo no quiero seguir viviendo de esa forma. Yo no quiero seguir viviendo como Rahab o al otro lado del muro. Cuando yo simplemente escucho allá que Dios está haciendo milagros, cosas grandes, ¿por qué no las puede hacer conmigo? Si Dios no hace acepción de personas. Dios no es solamente el Dios de los israelitas en esa época. Era el Dios de toda la tierra. Ella reconocía que los dioses, que la muralla, que la forma de vida que ella estaba viviendo no era la mejor. Tenía que dejar todo, tenía que dejar su comodidad, tenía que dejar su casa para unirse a un pueblo que no tenía todavía tierra, que era nómada en el desierto. Pero tenía un Dios que suplía todas las necesidades de ese pueblo. Y nosotros tenemos que abrir nuestro corazón de esa forma. A veces como madres, como esposas, como hijas, como nosotros como hombres, tenemos que dejar las comodidades, la forma que estamos acostumbrados a vivir. Y decirle al Señor, Señor, yo tengo que pasar al otro lado. Tu presencia está pasando por aquí, está haciendo cambios. Yo me tengo que unir. No importa mi pasado. No importa cómo yo estoy. Yo me tengo que unir al pueblo tuyo. Yo quiero que tú me aceptes. Y lo grande de todo esto es que Dios no te rechaza. Dios no te rechaza. No importa tu título, no importa tu pasado, no importa los errores. Dios no nos rechaza, hermanos. Amen. Y es una bendición para cada uno de nosotros. Esta mujer pudo salvar su familia, pudo salvar a sus hijos. Y lo interesante es que Mateo la cuenta como la madre del Mesías, hermanos. Y eso es una bendición. No importa el pasado que tengamos, como mujer, como hombre, como esposa, como madre, o si están solos, no importa el pasado. Cuando Dios dice que hace una nueva criatura, hace una nueva criatura. Sí, Señor. Y nosotros tenemos que reconocer eso en el corazón. Hay otra mujer también en esta genealogía, que es Ruth. Y Ruth muchos la conocen, hay un libro en la Biblia escrito por ella. Por ahí podemos ver la perseverancia de una extranjera. Ruth era moabita, hermanos. Eso es como decir, bueno, esos eran los enemigos más grandes que tenía el pueblo de Israel. Cuando Moisés había salido de Egipto, estas eran las personas que le dijeron, por aquí tú no pasas. Le trancaron la puerta del pueblo, no le permitieron pasar por el territorio a los hijos de Dios. Había una riña, si pudiéramos decir, entre los israelitas y los moabitas, pero a morir. Se odiaban, ni les permitían unirse a los israelitas, a los hijos de los israelitas o las hijas, con los moabitas. Tenían un sello y le habían puesto a la cruz. Pero a Dios le place revelarse a una mujer moabita de nombre Ruth, que también pierde su esposo, que también se queda viuda. Que si uno tiene que comprender lo que eso significa. Es como usted estar en este tiempo y tener un negocio y entrar en una bancarrota y perderlo todo. No tener nada. Que lo que usted toque se deshaga en nada. Y la gente diga, muchachos, si tú estás más salado que una sardina.
Es increíble lo que esta mujer pasó. Pero había siempre una fuente de bendición. Había un Dios que tenía un pueblo separado para él. Y ella había escuchado del Dios por medio de su suegra Noemí. A pesar de su marca, a pesar de su sello, a pesar de su pasado, a pesar de su nacionalidad, Dios también ama a los extranjeros. ¿Verdad? Nosotros, por lo menos yo no soy judío, yo nací en Ponce. Así que Dios ama a los extranjeros como nosotros. Y nos recibe como sus hijos. Y nos recibe como sus hijos. Esta mujer dijo, yo le voy a servir al Dios tuyo. Le estaba diciendo a su suegra. Yo no lo conozco. Yo no he escuchado de él. Lo más que escuché de él fue que sacó un pueblo y nosotros no los dejamos pasar. Pero yo le voy a servir al Dios tuyo. Yo me comprometo a servirte a ti y no apartarme. Imagínense la condición de fiel que tenía esta mujer. De fidelidad. Tenía atributos y sentimientos que solamente Dios pone en el corazón de una persona. De una madre, de una esposa, de una hija. Había honrado a su suegra. Le había dicho, si tú mueres, yo muero también. Si tú te quedas sola, yo me quedo sola. Por lo menos los dos nos acompañamos en el llanto. Eso para nosotros debe ser una satisfacción de que Dios, aún a los extranjeros, a las personas que no tienen las promesas, las reclaman para ellos. Las promesas que están en la Biblia no solamente son para el pueblo de Israel, hay promesas específicas para ellos. Pero las promesas son para todo aquel que acepta a Dios en el corazón. Para todo aquel que dice al Señor, Señor, yo te voy a servir. Yo no te conozco, pero yo te voy a entregar mi corazón.